Amós. Ah, Aproximadamente ya tenemos, y muchas de las fechas van a ver aproximados entre 760 hasta 755, un tiempo de unos 15 años antes de Cristo. Y quiero acordarles, la gente que está mirando, estamos hablando de antes de Cristo, entonces los números van de más grande a más pequeño, no como ahora, más pequeño a más grande, porque estamos yendo desde más antes de Cristo hasta el año cero. Estamos yendo hacia el año cero, no estamos yendo desde el año cero. Entonces van a ver que yo voy a empezar con números mayores hasta números menores. Vamos a ir desde el siglo 8, que es los 700 y algo, hasta el siglo 5, que es 430 y algo. Entonces esto es el rango de tiempo. Los de ustedes que tienen la Biblia de estudio de la vida plena, páginas 518, 519, tiene una tabla de reyes de Israel y Judá y también los profetas como rangos. ¿Qué profeta estaba profetizando durante qué rey aproximadamente? Entonces es un buen Biblia de estudio. Hay otras tablas que se pueden encontrar en el internet también, pero es una buena ayuda. Los profetas contemporáneos de Amós son Jonás y Oseas, más o menos. Él viene del reino del sur de Judá y estaba profetizando a Jeroboam el segundo, no el primero, el segundo, que Jeroboam el primero era el primer rey del reino dividido de Israel. Y él predicó en el norte, aunque él es del sur, él fue al norte para predicar allí. Y usando esto como ejemplo, tenemos que recordar algo. Hay gente que piensa, solo el reino del sur, solo Judá. No, el reino del sur es Judá y Benjamín, son dos tribus. Y hay gente de todas las otras tribus que están allá. Yo soy de otro país, pero estoy aquí en Bolivia. Entonces, no significa que solo había gente de Judá en Judá, o solo había gente de las 10 tribus del norte de Israel allí. Había judíos también allá. Y Amós es un ejemplo de eso. Viene de Judá, pero está viviendo en Israel y está profetizando al reino de Israel. Referencia histórica, se puede ver acerca del rey Jeroboam en Segundo de Reyes 14. Amós era pastor, literalmente, cuidaba ovejas, no pastor de una iglesia, pero pastor, de un trasfondo muy humilde. No es una persona aristócrata o algo así. Él habla de justicia social, un tema muy popular en este día. Y en lo primero, él habla de los juicios a las naciones. Es un tema muy común, juicios a las naciones alrededor de Judá e Israel. Juicios a Israel también. Anuncios de exilio que iba a pasar. Y acuérdense, él está profetizando antes del exilio de Israel, está profetizando a Israel. Y el exilio de Israel vino de Asiria en el año 722. Entonces, él está profetizando de un exilio que iba a venir aproximadamente 30 años antes que pasó. Y también tiene visiones de retribución divina. Al final también, lo que vemos aquí es la restauración del futuro. Entonces, aunque él habla de juicio, también habla de restauración de Israel. Oseas, cronológicamente aproximadamente después, el año 750, 721, ya van a ver que muchos terminan 722, 21, porque eso es cuando muchos murieron por los asirios. Sus profetas contemporáneos, Isaías, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, algunos que están profetizando en Judá. Pero él también estaba en el reino del norte, en Israel. También Jeroboam el segundo Reyes 14. Oseas es un profeta bastante interesante porque él se casó con una prostituta. Dios lo llamó a casarse con una prostituta. Hay mucha gente que dice, Dios, ¿cuál es mi llamado? Interesante. Oseas, su llamado fue casarse con una prostituta. ¿Por qué? Porque la prostituta era una mujer infiel. Y la vida muchas veces de los profetas son vidas metafóricas. Y su vida, él era un esposo fiel a su esposa.
aunque ella andaba con otros hombres y se prostituía, pero era para poder profetizar de la manera de como Israel, la esposa, la novia de Jehová, como la iglesia, la novia de Cristo, Israel, la novia de Dios, estaba siendo como una mujer adúltera. O sea, es como su relación, porque estaba buscando a otros dioses. Ellos estaban buscando y era un pueblo, una nación infiel a Dios, como la esposa infiel a Oseas. Entonces, su tema ahí es el adulterio de Israel. Entonces, sus primeros 3 capítulos habla de una esposa infiel y un esposo fiel, como una metáfora, pero realmente, porque él de verdad vivía con una mujer infiel. Y después él usa eso para su mensaje, su prédica de una nación infiel y un Dios fiel. Jonás. Me molesta mucho cuando hay gente que predica acerca de Jonás porque muchas personas no entienden Jonás. Predican bien los primeros 3 capítulos, pero último no saben qué hacer cuando Jonás hace su berrinche al final. Entonces quiero tocarlo un poco. Voy a pasar un poco más tiempo con Jonás que otros porque quiero que la gente entienda bien. También aproximadamente al mismo tiempo, la última mitad o último cuarto del siglo 8, 750 o 775, por ahí hasta 700. Sus profetas contemporáneos, Amós y Oseas, donde el reino del norte de Israel y Nínive. ¿A quién es? El rey Joroboam. Él no realmente estaba predicando a él, pero vivió durante su reino. Y Sargono II de Asiria. Sargono II iba a ser el rey. Cuando leemos en capítulo 3, el rey declara un ayuno que ponen, que estén pidiendo perdón desde los animales, los niños, todo. Ese rey históricamente probablemente es Sargono II, por la cronología del tiempo. Referencia a obvio Joroboam, segundo de Reyes 14. Ay, perdón, eso es copiado y pegado de Oseas. No se casó con una prostituta, perdón. Pero él está profetizando él está profetizando a mayormente Nínive. Y todos conocemos a Jonás, muy famoso, fue consumido por un gran pez, algunos que dicen tal vez una ballena. Hay gente que han encontrado gente en tiburones grandes también, cadáveres. No se sabe exactamente, pero no vamos a hablar de la ciencia. Muchas veces perdemos mucho tiempo en eso, que no es el punto de Jonás. El punto es perdón. Jonás huye de su llamado. Jonás cumple su llamado de mala gana, claro, y el Señor perdona. Y al final, Jonás hace berrinche. ¿Por qué? Porque él quiere ver fuego caer sobre Nínive. Y mucha gente pregunta por qué, porque sale la planta y después se marchita por el sol y él dice, yo quiero morir, y la gente no sabe qué hacer con esto. Jonás es mencionado en Segundo de Reyes 14:25, si no me equivoco, en este rango aquí. Entonces, él estaba profetizando y él vivió el exilio de Israel por los asirios. Entonces, tenemos que recordar que en Segundo de Reyes 14, Jonás es mencionado como uno de los profetas que está hablando, aconsejando a los reyes de Israel. Pero también cuando él es llamado a ir a Nínive, la cronología es después del exilio. O sea, él vivió durante lo que los asirios hicieron a todo el pueblo de Israel. Y tenemos que recordar, perdón, es un poco asco, pero los asirios eran gente que sabía torturar a la gente. Ellos cortaron los vientres de mujeres embarazadas y sacaron sus bebés y los aplastaron contra las rocas. Ellos estaban despelando el piel de las personas y colgando sus cadáveres y seguían vivos mientras se les habían sacado la piel. Vio a su propio pueblo que fue muchas mujeres que fueron violadas,
gente matado en maneras muy ascos. Él quería ver a los asirios sufrir, porque los asirios torturaron a su pueblo. Llevaron a la gente en exilio, eran esclavos. Entonces, cuando Jonás viene a Nínive, la capital de Asiria, y predica el juicio de Dios, y ellos ven que un profeta de Israel, un país que ellos han conquistado, está profetizando esto. Por eso es la persona, y es increíble porque dice, perdónense, piden perdón, pero no quiere que se perdonen, porque quiere ver que ellos sufren. Entonces, él hace berrinche en capítulo 4 en el final. ¿Por qué? Porque quiere verlos sufrir, porque él ha sufrido, porque él ha visto cosas que ningún ser humano debe ver. Es como los síndromes de la gente que están en una guerra y es algo postraumático que ellos reciben. Jonás está experimentando esto. Entonces, él quería ver eso. Por eso hace su berrinche al final. Miqueas. También aproximadamente medias del siglo 8, 750 hasta 686 por ahí. La última parte del siglo 8 también. Sus profetas contemporáneos Isaías y Oseas. Y él también viene del reino del sur en Judá. Y está profetizando a los reyes de Judá. Jotam, Acaz, Ezequías. Y él predicó en el norte, aunque era del sur también. Igual como Amós. Vamos a ver un poco más de él un poco después en Reyes, aproximadamente Reyes 15, segundo de Reyes 15 hasta 20 y segundo de Crónicas 26 a 32. Y él vino de un trasfondo humilde también. Vino de un pueblo de Judá y no expresa conocimiento político como Isaías. Entonces, por eso es muy probable que es un campesino o algo así, pero Dios todavía le ha dado un don de profecía. Él habla de juicio. Y después, esperanza. Ahí está de nuevo esa salida. Salida para Nínive, salida para Israel, salida aquí de nuevo. Juicio contra Judá e Israel son los primeros 3 capítulos. Habla de una esperanza para Judá e Israel también. Entonces es como Dios les va a juzgar, pero hay una salida. El caso de Dios contra Israel es el capítulo 6. Y después también la desesperación cambia a un triunfo. Entonces tenemos ahí también de nuevo ese mensaje, esa salida, esa posibilidad para poder salir al final. Mucho para nosotros. Si no aceptamos la sangre de Cristo, la salvación de Cristo, no hay esperanza para nosotros, solo hay juicio. Pero hay esperanza, hay una salida también en el tiempo del Nuevo Testamento para nosotros.